Roma, la primera megaciudad, una urbe cimentada sobre 2700 años de historia, espectáculo y, por supuesto, comida. Es lo más espectacular que he visto nunca. Hay dos tipos de personas, los que son italianos y los que quieren ser italianos. Aquí las historias más fascinantes están ocultas a simple vista. Un producto rico en grasa y suculento. Huele muy bien. Delicioso. Guardaba el secreto del desarrollo de un imperio. Seguimos aplicando ideas que se materializaron hace 2000 años. Una cata vaticana convirtió a Roma en la meca del café. Te sirven esto, te lo bebes y es fantástico. Y tropas estadounidenses que contribuyeron al nacimiento de un plato mítico. Esto es Roma y no la volverán a ver con los mismos ojos. Megaciudades, Roma. Año 1 después de Cristo, más de 1 millón de personas viven en Roma, la ciudad más grande del planeta. Esta fue la primera metrópolis del mundo. Y todos los elementos propios de una ciudad moderna ya estaban aquí hace 2000 años. Actualmente, entre la fastuosidad de la ciudad eterna, más de 500 construcciones de la antigua Roma siguen en pie. Ya llovía sobre esos edificios hace 2000 años, pero ahí están. Por eso me gusta lo de la ciudad eterna, porque sigue ahí. Pero Roma no se construyó en un día. Es más, ha experimentado procesos constantes de construcción, desmantelamiento y reconstrucción durante más de 2700 años. Roma es el gran museo al aire libre. Cuando estás en Roma, sientes la historia por todas partes. Y no son 200 años, son 2000 años. Por el corazón de Roma fluye el río Tíber. En estas orillas, en el 1000 a.C., un pueblo llamado los latinos estableció un asentamiento. Eran experimentados agricultores y comerciantes y desde sus primeros días Roma fue una ciudad rica. En el 509 a.C., la ciudad se convierte en república y la antigua Roma inicia las grandes edificaciones. Pero en lugar de piedra utilizan un material de construcción totalmente nuevo, hormigón. El hormigón es el material más infravalorado en la historia de la humanidad y se podría decir que los romanos lo inventaron, o al menos su uso moderno. A diferencia de los morteros anteriores, los romanos añadieron ceniza volcánica a la mezcla, con lo que obtuvieron un conglomerante tan fuerte que rivalizaría con el hormigón actual y que les permitió construir complejos arcos y cúpulas. Los romanos tomaron elementos que ya existían en el mundo y los adaptaron y los mejoraron. Lo que hicieron fue llevar la arquitectura e ingeniería a otra escala, que antes era impensable, y que les permitió crear una ciudad tan grandiosa, la primera metrópolis. Uno de los logros más notables de los romanos es el Panteón. Erigido como un templo a todos los dioses romanos, se finalizó en el 120 después de Cristo. Es el edificio en funcionamiento continuado más antiguo del mundo. Sigue en pie y abierto. La cúpula, 5.000 toneladas de hormigón sin apoyos, es la mayor de su tipo y una maravilla singular de la ingeniería incluso hoy. Hace 2000 años, Roma estaba llena de palacios, villas y edificios de viviendas de 6 plantas. Pero el corazón de esta gran urbe no está dentro de ninguna de sus magníficas construcciones. Se encontraba fuera, en espacios abiertos como el Foro. Rodeado por edificios gubernamentales, el Foro era el centro de la vida de la ciudad. Este era el verdadero epicentro de la ciudad. Un lugar de comercio, de organización política y donde la gente podía reunirse. Estos espacios abiertos ya existían en otras partes del mundo, pero lo que los romanos hicieron con el Foro Romano fue definitivo. Actualmente, el Foro Romano es una ventana de 8.000 metros cuadrados a la vida de la ciudad antigua.
y la gente puede seguir caminando por él. Hay que mostrar cierta moderación y respeto, porque no está detrás de un cristal, sino que te rodea, está por todas partes. 2 milenios después, los romanos siguen viviendo igual. En la calle, en los espacios abiertos públicos de su ciudad. Están por todas partes y se llaman piazzas. Algunas son enormes como la de San Pedro, otras son más pequeñas, íntimas y tranquilas. Hay más de 200 piazzas en Roma, más que en cualquier otra ciudad. Puedes sentarte y admirar los preciosos edificios que las rodean. Pero observar a la gente es lo que más me gusta. Y se puede hacer eso en una piazza que quizá tenga una fuente en el centro donde arrojar una moneda y pedir un deseo. Y si el deseo se cumple, habrá que agradecérselo a un conocido emperador y a un terrible incendio. En el 64 de nuestra era y desde este punto, hubiésemos visto todo el horizonte envuelto en llamas. 18 de julio del año 64. El fuego rugía por toda la ciudad. Según el rumor, el emperador Nerón necesitaba nuevos espacios para renovar la ciudad. Roma ardió durante 6 días. Fue tan devastador que 3/4 partes de la ciudad quedaron reducidas a cenizas. Si Nerón incendió Roma, aún se debate. Lo cierto es que fue el impulsor de la reconstrucción de la ciudad. Fue una oportunidad para remodelar la ciudad por completo. Y lo que hicieron fue construir una Roma más grandiosa e impresionante. Y ese es el legado que vemos hoy al pasear por Roma. Así que lo que consideramos la antigua Roma es en realidad la Roma 2.0. Y en el corazón de esa Roma 2.0 erigieron una construcción colosal que hoy es símbolo del poder y la decadencia de la antigua Roma. El Coliseo. El Coliseo es tan crudo y tan épico. Finalizado en el año 80, se construyó para acomodar a más de 50.000 espectadores y se convertiría en el modelo para todos los estadios deportivos actuales. Seguimos aplicando ideas que materializaron hace 2000 años. Por esos arcos, todos los 80.000 espectadores del Coliseo podían entrar y salir en 10 minutos. Es un logro asombroso de arquitectura y una infraestructura magistralmente resuelta para su finalidad. Y la finalidad es el espectáculo. Gratis para todos y sin importar el costo para los actores. La gran atracción son los gladiadores, los héroes de la arena de Roma, entrenados en las artes de lucha con un don para el teatro y el público se lo cree. La gente en las gradas hacían picnics y dormían, comían y bebían. Vivían en el Coliseo aquel día. Lo único que querían era que los entretuvieran. Similar a la lucha libre profesional, pero con algo más. Convertirse en un gladiador famoso no era tarea fácil. Había que tener los atributos, había que tener físico, el aspecto era muy importante. Y por supuesto tenían que labrarse una carrera como lo haría un boxeador. Cuando llegaban a la cima, a luchar en el Coliseo, eran tan poderosos, tan ricos y tan queridos que había demasiado en juego como para que arriesgaran sus vidas. Para engañar a la muerte una y otra vez, los gladiadores sí engañaban. Esta difiere mucho del gladio de un soldado. Los gladios eran muy finos y afilados, con lo cual no podían blandirse contra otras espadas sin romperse. Pero esta es más gruesa y al impactar contra otra producía un gran efecto sonoro. Pero la multitud, además de ruido, quería sangre. Lo que tenemos aquí son los trucos del oficio. Tenemos film transparente y un poco de sangre falsa que vertemos aquí. Obviamente los romanos no tenían film transparente ni sangre falsa, pero tenían pellejos que rellenaban con sangre de cerdo u oveja. Era fácil.
Y aquí tenemos una bolsita de sangre de mentira casera, que colocada en un punto estratégico dentro del cinturón o del guantelete, y con un golpe en el momento preciso, la sangre se vertía. Y al salir tendríamos la herida del gladiador. Y si podemos engañar a las cámaras, podían engañar a la gente que asistía al Coliseo. Pero los artificios de los gladiadores solo eran una ínfima parte de una farsa mayor. Una conspiración urdida por la clase gobernante para no perder sus cabezas, la política del pan y circo. El circo era la diversión gratis en el Coliseo, y el pan, trigo gratis para todos los ciudadanos. Y la receta de entonces se sigue utilizando en la panadería Roscioli: trigo espelta, masa madre y sal. La periodista y escritora gastronómica Erika Firpo vive justo al lado de la panadería Roscioli. Esto es fundamental en la vida de Roma. Por la mañana vas a tu forno, a tu panadería, para comprar el pan del día. Roscioli elabora 73 tipos de pan, algunos más modernos que otros, pero su producto más popular se remonta en el tiempo tanto como el pan: la pizza bianca. Pero la pizza tradicional romana no lleva sal ni queso. Una simple masa rociada con aceite de oliva y sal y que los romanos compran por kilos. Este es el alimento por excelencia de nuestra infancia. Si tienes un hijo inquieto como yo, dale pizza bianca. En un descanso, pizza bianca. Y si vas a celebrar el fin de la jornada, pizza bianca. Sobre todo, recién salida del horno. Pero la pizza bianca solo es una pequeña porción de la gastronomía romana y una pizca de la historia de Roma. Adiós, gracias, buenos días. Campo de Fiori, la plaza del mercado más conocida de Roma. Para los chefs de Roma, aquí comienza el día. La fruta y verdura procede de la campiña romana que rodea a la ciudad, una de las zonas de cultivo más fértiles del mundo. Roma era el crisol de Italia. De modo que los productos, las verduras, el pan y los diversos tipos de comida procedentes de todo el país llegaban a la gran ciudad. Comprar aquí es fantástico y diferente a los Estados Unidos. Aquí no vas a un sitio donde puedes comprarlo todo, sino que vas de puesto en puesto y compras el salami, la fruta y la verdura, y conversas un poco. Aquí es donde se hace la vida. Y donde los romanos compran sus tomates, el alma de la cocina italiana. Buenos días. Para los italianos, la vida no existiría sin tomates. Soy italiano, y si me cortas, no sangro, sale tomate. No creo que existan muchos platos que no lleven tomate. La cocina italiana sin el tomate es inconcebible, pero fue así hasta que llegaron desde Perú en el siglo XVI. El tomate es uno de los ingredientes más importantes de nuestra cocina. Actualmente en Italia se cultivan 230 variedades de tomates y hay una receta para cada una de ellas. Estos tomates se llaman corazón de buey. Son tomates para ensalada. Estos son datterini y los utilizamos para hacer una salsa fresca. Los cocineros italianos rara vez añaden una cucharada de azúcar a sus salsas de tomate como hacen los chefs norteamericanos. Añaden zanahorias finamente ralladas para darles ese dulzor de la verdura. Comer alimentos sencillos y de temporada y beber buen vino es la esencia de la Dolce Vita, que significa literalmente la dulce vida. Y la vida se hace más dulce de noche. La gente acude a la piazza y se prepara el escenario para el siguiente ritual, el aperitivo. A las 5 de la tarde, todos los bares de las plazas están llenos. Para un romano, salir para el aperitivo significa que el día ha terminado.
y puedes relajarte con tus amigos, charlando y disfrutando de estas plazas tan bonitas. La vida en las piazzas es un teatro. Toda la ciudad es un escenario. El aperitivo es la bebida antes de la cena para la que todos salen a ver y dejarse ver. En la Piazza di Pietra se encuentra Salotto 42, un pequeño bar con grandes vistas al templo de Adriano. No sé si habéis visto lo diminuto que es, pero como el exterior es tan increíble, no necesitas estar dentro. Roma es vino. Es comer tarde. La reserva más temprana en los restaurantes es a las 8 de la tarde y para mí eso es muy tarde. Así que para mí, Roma es comer, beber y aguantar hasta tarde. Y como cenan tarde, el aperitivo se acompaña de otra tradición romana, el antipasto. En italiano, antes del plato principal. Te tomas una copa y puedes comer mortadela, prosciutto, diferentes tipos de queso. Es lo que en Estados Unidos sería una cena de gala, pero aquí es algo normal cuando sales con amigos. En Estados Unidos tenemos grandes cuencos y fuentes llenos de comida. Y en Italia comes la cantidad justa, pero de diferentes tipos y variedades. El rito del aperitivo es relativamente nuevo, unos 250 años. En cambio, el antipasto es casi tan antiguo como la ciudad misma. Y es aquí donde se puede degustar un producto genuino. Este es uno de los establecimientos gourmet más extraordinarios de Roma. Son la cuarta generación de la misma familia. Los antiguos romanos dominaron el curado de la carne y el queso con sal y humo. Tenían que hacerlo. En una época sin refrigeradores, sus vidas y el imperio dependían de ello. Este es el legado vivo de todos esos alimentos conservados que los romanos nos dieron hace 2000 años. Donde fueres, haz lo que vieres. Y en Roma, Ruggeri vende más de 55 tipos de productos para el antipasto, la mayoría elaborados según la tradición. Pero hay un tipo de antipasto que los romanos aprecian por encima de los demás. El pecorino romano, un queso duro elaborado con leche de oveja y sal. Hay granos de sal en el queso. Fijaos, es increíble. Hace 70 u 80 años, como máximo, el queso italiano más conocido que llegó a Estados Unidos fue el pecorino romano, ¿vale? Y ese era el que se le echaba a la pasta y no el parmesano. Mamma mía, increíble. Anualmente Italia produce 25.000 toneladas de este queso y lo exporta por valor de más de 150 millones de dólares. Hace 2000 años fue esencial para dominar al mundo. Rico en calorías y de tamaño compacto, fue el combustible que permitió a los soldados romanos recorrer largas distancias y seguir siendo capaces de combatir. Y no se estropeaba debido a su alto contenido en sal, un mineral vital para el Imperio Romano. La sal era necesaria para conservar la carne, de modo que era una materia prima muy valiosa. De hecho, a los soldados les pagaban con sal. Y si no iban a morir al campo de batalla, no se merecían su sal. Controlar este preciado mineral y distribuirlo por los confines del imperio solo fue posible gracias a uno de los grandes logros de la ingeniería romana: las calzadas. En el 115 después de Cristo, todos los caminos conducían a Roma. Más de 400.000 kilómetros de calzadas con las que se podría rodear la tierra 10 veces. Gran parte de esa antigua red de comunicaciones aún perdura. La carretera por la que vamos ahora es una de las más importantes de la red de calzadas romanas. Se llama Vía Salaria, que significa la calzada de la sal, porque a través de ella distribuían la sal a todo el Imperio Romano. Algo absolutamente decisivo, y que tuvieron que hacer porque sin la sal el imperio hubiese sucumbido. La red de calzadas fue crucial.
Construida 300 años antes del nacimiento de Cristo, la Vía Apia, que une Roma con el sur de Italia, sigue intacta y penetra en el corazón de la ciudad. Pero hoy, intentad conducir donde llegan todos los caminos, el centro de Roma. Tras miles de años disponiendo calles, es un laberinto interminable con más giros y curvas que un plato de espaguetis. A lo que hay que sumar 2 millones de automóviles y medio millón de scúteres a toda velocidad. Para conducir en Roma, como en las luchas de gladiadores, hay que tener 1000 ojos. El tráfico en Roma es caótico. El tráfico en Roma es una lata. Es el caos total. Todos se creen Mario Andretti. Roma es intransitable. Si conduces en Italia, los peatones solo son obstáculos hacia tu destino. Esta es la Piazza Venezia. En ella convergen 5 calles, pero para no contaminar el paisaje urbano no hay ni señales de tráfico ni semáforos. La hora punta es un caos hasta que entra en servicio el sistema de control de tráfico. Se llama Walter. Dirijo el tráfico con mis guantes blancos y mi silbato. Hay que ser muy valiente para hacer este trabajo. Para que Walter pueda dirigir el tráfico de forma segura, la ciudad ha dado con una solución típicamente romana. Como los antiguos dioses, Walter ordena el caos con sus manos y con ráfagas de su silbato. Después de una jornada esquivando conductores con gusto por el riesgo, Walter se dirige a una cafetería para degustar una de las creaciones más suculentas de Roma, la porchetta, carne de cerdo asada que data de los tiempos de la antigua Roma y un vestigio de la decadencia que llevó a la caída del imperio. Un ejército se mueve por su estómago y ninguno comía más o mejor que las legiones romanas. Pero un plato en especial siempre reforzó la moral de las tropas. Un plato tan delicioso que incluso hoy los romanos lo comen por toneladas. Se llama porchetta, carne de cerdo asada a fuego lento muy tierna. El sándwich de porchetta es como el bagel para los neoyorquinos. No me imagino Roma sin porchetta, es una tradición. Y de aquí es de donde procede toda la porchetta de Roma actualmente, de la comuna de Aricia, en el límite norte de la ciudad. En Leopardi asan hasta 400 porchettas diarias. Y solo es una de las 17 industrias que se dedican a lo mismo. La porchetta original solo se puede elaborar en Aricia y debe hacerse como la hacían los antiguos romanos. Primero, deshuesan el cerdo. Tardan 30 segundos en deshuesar esta parte del cerdo. Es una forma de arte. A continuación añaden sal. Echan unos 225 gramos de sal en la porchetta para que se mantenga bien jugosa, para que cuando la probemos, queramos más. Un poco de pimienta negra. Y luego los aromatizantes, romero y ajo ligeramente seco. Finalmente todo se enrolla y se cose. Es increíble verlos trabajar. A mí me gusta llamarles los sastres de la porchetta. Tras 5 horas en el horno, se obtiene una porchetta propia para una legión romana. ¡Madre mía! Huele magníficamente. Es como si estuviera en el paraíso de la porchetta. Se mezclan todos los jugos, las especias y la sal para crear la porchetta perfecta. Cada año, los romanos devoran 550 toneladas de cerdo asado. Y algunas de ellas acaban en la Fraschetta. Este sitio está a la vuelta de la esquina de mi casa y es el lugar por excelencia de la porchetta. Es barato, sencillo y tienen los colores del equipo de fútbol de la Roma, que son el naranja y el rojo, y tienen la mejor porchetta. Empiezan cortando pan.
Le ponen queso de Venecia, lonchas de porchetta, rúcula local y tomates cherry. Sencillo. Este sándwich está muy bueno. Estoy feliz. No lo comería en ninguna otra parte del mundo porque sé que no estaría tan bueno como aquí. Solo en Roma. Este sándwich cargado de grasa y sal es como una metáfora del Imperio Romano en su apogeo. Está rico. Entonces, la sal era esencial para la prosperidad de Roma, pero la ciudad necesitaba algo más para sobrevivir: agua. Pero había un problema. El alcantarillado romano vertía en el río Tíber. Para la subsistencia de la ciudad, necesitaban agua potable y mucha. Por ello, Roma comenzó a trabajar en la red de acueductos más sofisticada que el mundo había visto. Aquí confluyen 6 de ellos. En Portamaggiore, donde hay 8 calles y 3 tranvías, convergen en la antigua puerta sur de la ciudad. En lo alto de ese muro se ven 2 grandes huecos. Cada uno de ellos era una conducción de un acueducto distinto procedentes de fuentes diferentes. Y aquí podemos ver otros 3 acueductos que se fueron añadiendo conforme aumentaba la población. Los acueductos romanos son un cliché cuando se habla de la gran ingeniería, pero es totalmente cierto. La visión de los ingenieros romanos y la capacidad para construirlos sin herramientas modernas es verdaderamente impresionante. Son infraestructuras a gran escala y Roma no hubiera sido posible sin ellos. Muchos transportaban el agua desde más de 150 kilómetros de distancia. A lo largo de 5 siglos, Roma construyó 11 extensos acueductos que sumaban más de 800 kilómetros de longitud. En su tiempo, fue el proyecto civil más ambicioso de la historia. Los ingresos para sufragar todo esto no solo procedían de los ciudadanos romanos, procedían de todo el imperio. La única forma para poder construir esos acueductos, las calzadas, los edificios, el Coliseo, es explotando a un gran número de personas en todo el mundo conocido. Finalmente, esos excesos llevaron a la caída del imperio. En el siglo IV surgen rebeliones en todo el territorio romano. Un imperio que se extendió por 3 continentes estaba ahora al borde del colapso. En la ciudad eterna, el tiempo se acaba. Como última línea de defensa, la ciudad remodela sus acueductos. Tapian los arcos y cubren de hormigón las grandes puertas de mármol para integrarlas en las murallas aurelianas que rodean la ciudad. Desde estas torres se puede apreciar la extensión de las murallas aurelianas. Era un enorme círculo que protegía toda la ciudad. Tenía 19 kilómetros, pero en el siglo V, esta colosal construcción resultaría inútil. En el 410, al otro lado de estas murallas, aguarda un fiero ejército visigodo. Ellos están fuera y los romanos dentro, ocupando estas murallas, hasta que el 24 de agosto del 410 se abre a traición una de las puertas y penetra esa gran horda. Saquean la ciudad, y ese es el principio del fin del Imperio Romano. Los templos de Roma se vienen abajo, las ovejas pastan en las ruinas, la ciudad reduce su tamaño y la población cae del 1,5 millones en su apogeo a solo 30.000 en el 500 después de Cristo. Cuando Londres y París estaban prosperando, Roma era un páramo. Las cosas habían cambiado. Durante casi un milenio, Roma es poco más que un pueblo. Pero su suerte cambiará principalmente por la riqueza de la Iglesia Católica.
En el siglo XV, el Papa Martín V y sus sucesores encargan fantásticos edificios renacentistas y obras de arte públicas. Una vez más, Roma se convierte en una gran metrópolis. Una de las más fantásticas incorporaciones a la ciudad son las fuentes. Las fuentes de Roma son muy románticas, son grandiosas. Y lo que me encanta es que están ahí y puedes acercarte. Actualmente Roma tiene más de 2000 fuentes, más que en ninguna otra ciudad del mundo. Esta es una de las más espléndidas, la Fuente de los Cuatro Ríos. Construida en 1651 como un símbolo del poder global de la Iglesia, sigue dominando la Piazza Navona. No he visto una fuente igual en mi vida. Tiene algo diferente y se interpreta de forma diferente. Tenemos 4 figuras en la fuente que representan los 4 ríos del mundo y por consiguiente la dominación de Roma sobre el mundo. ¿Busca agua de manantial? Deje de comprar agua embotellada y beba de las fuentes. Puedes llenar tus botellas, beber directamente del caño. Es genial. En agosto, en pleno verano, el Papa hacía rebosar la fuente a propósito y la Piazza Navona se convertía en un pequeño lago. Durante 2 siglos, ello proporcionó alivio a todos los romanos, ricos y pobres. La fuente fue diseñada por Lorenzo Bernini, una de las figuras del barroco. Bernini está por todos lados, no solo en las fuentes. Hay esculturas de mármol de Bernini por toda Roma. Y yo tengo un tatuaje en la espalda de una estatua de Bernini. Es el éxtasis de Santa Teresa. Amo tanto a Roma que tenía que honrarla en mí misma. Pero la gran contribución de la Iglesia Católica a Roma no fueron las fuentes. Fue el Vaticano. Desde una de las colinas, lo observas y parece una colección de huevos Fabergé. Es lo más espectacular que he visto nunca. Ha sido quizás el único momento en mi vida en el que me quedé paralizado. Entré en esa plaza y no podía moverme. El Vaticano es la residencia oficial del Papa y el país más pequeño del planeta. Solo 842 personas viven en su escaso medio kilómetro cuadrado. Una octava parte de la superficie del Central Park de Nueva York. Es algo que no te llegas a creer hasta que no ves a la Guardia Suiza, que no tiene nada que ver con Roma. Es como, ¿qué es esto? Y luego, sí. Sientes que es un país, y de verdad lo es. Sientes que hay alguien a cargo de ese pequeño trozo de terreno que está separado del resto del mundo. 5 millones de personas visitan el Vaticano cada año, dejando más de 100 millones de dólares a la Iglesia y un flujo constante de turistas para la ciudad de Roma. Pero más allá de otra fuente de ingresos turísticos y elegantes fuentes, el Papa le dio a Roma algo aún más rico. Algo que levantaría el ánimo de Italia para siempre. Café. A los romanos nos gusta tomarnos un café rápido y fuerte. Sin él, Italia se detendría. Roma funciona con café. Cientos de cafés se esparcen por la ciudad y el oscuro y delicioso expreso que sirven es un elemento fijo de la vida romana. Pero de no haber sido por un religioso, esta tradición no existiría. En el siglo XVI, cuando el café llegó a Europa desde Oriente Próximo, fue conocido como la bebida de Satán, vinculada a los enemigos musulmanes que la Iglesia había combatido durante centurias. La bebida de Satán provocó tanta controversia que el Papa Clemente VIII tuvo que intervenir. Su infalible paladar decidiría el destino del café de una vez por todas. Según la leyenda, dijo, «Esta bebida del diablo es tan buena que debemos engañarlo y bautizarla». Con su bendición, el café rápidamente se expandió por Europa y finalmente por todo el mundo. Pero la mayor contribución de Italia a la cultura del café es esta, la Cafetera Express.
Para el barista Federico Chiesa, la suya es un instrumento de precisión. Hacemos unos 1000 cafés todos los días, sin importar cuál sea. Colocamos el café molido en el filtro y presionamos todo lo fuerte posible. Aprieta un botón y el agua se convierte en vapor y atraviesa unos 2 centímetros de café con 9 atmósferas de presión. Todo en menos de 30 segundos. Dices, ¿me pone un café? Te sirven esto, te lo bebes y es fantástico. La primera vez que estuve en Roma pedí un café para llevar. Yo sabía decirlo en italiano, pero no sabían de qué les estaba hablando. ¿Cómo que para llevar? No, usted se queda en el bar, pida el café, el camarero se lo llevará y se sienta y se bebe su expreso. Y dije, sí, ahora mismo no hay lugar mejor que este bar para beberme un expreso. Durante 1100 años, los papas gobernaron Roma. Su poder no acabó hasta 1871, cuando la ciudad se convirtió en la capital de la recién unificada Italia. Es increíble pensar que la ciudad, que lleva en pie 2000 años, sea la capital del país desde hace solo 150. Il Vittoriano es el monumento dedicado al primer rey de la Italia unificada. Su construcción finalizó en 1935 y no es de hormigón. Es la obra en mármol más grande del mundo. Domina la Piazza Venezia, la plaza en la que el dictador Mussolini pronunciaba discursos en los años 30, presentándose ante la multitud como si fuera un emperador romano. En 1939 formó alianza con el único líder más excéntrico que él, Adolf Hitler, y se embarcó en una guerra que amenazaría la existencia misma de la ciudad eterna. Durante más de 2000 años, Roma superó todo lo que el hombre y la naturaleza tramaron contra ella. Desde un violento incendio hasta las invasiones godas. Pero en 1943, la ciudad se enfrentó a la devastación. Septiembre 1943. Los aliados invaden Italia y avanzan lentamente hacia Roma. Uno de los problemas de los aliados al avanzar por Italia fue que encontraron una resistencia mucho más fuerte de la que imaginaban. Esto generó una gran preocupación cuando los aliados se disponían a tomar Roma. Las fuerzas alemanas ocupaban la ciudad y los alrededores. Para echarlos, los aliados lanzaron 60.000 toneladas de bombas sobre las afueras. Su siguiente objetivo era la capital. Parecía que Roma y sus 2700 años de historia estaban condenados a la destrucción. Cuando todo parecía perdido, este hombre alcanza un acuerdo extraordinario. Archbishop Spellman of New York pays a visit to Lieutenant General Courtney Hodges, who commands the American First Army. El arzobispo Spellman, en nombre del Papa, convenció a los líderes aliados para dejar en pie la Roma histórica. Afortunadamente, el cardenal Spellman de Nueva York intervino y convenció al ejército estadounidense y pudo evitar así una pérdida catastrófica. En junio de 1944, el ejército estadounidense liberó a la ciudad y su llegada fue responsable directa de un plato cuya receta es considerada italiana, los espaguetis carbonara. Durante la ocupación alemana, los romanos vivieron de pasta a secas. Los alemanes se retiran y llegan los estadounidenses repartiendo raciones de alimentos. ¿Y qué dan a los romanos? Huevo en polvo y bacon. Los llevan a sus casas, los mezclan con pasta y crean un nuevo clásico romano, la carbonara. En los años 60, otro clásico en ciernes ocupa el escenario. Dos estrellas de Hollywood, Elizabeth Taylor y Richard Burton, están en la ciudad para rodar la película más cara hasta la fecha, Cleopatra. Y donde se hospedan tampoco es barato. El Gran Hotel, un palacio donde los huéspedes han recibido tratamiento real desde hace más de un siglo.
Tiene un ambiente histórico. Esos cristales, las estatuas, el mármol, el servicio. Es algo que emana de las paredes. Y realmente marcó el estándar de lo que es un gran hotel. Este es el salón de baile del Ritz, en memoria de nuestro fundador. El salón está exactamente igual que hace 120 años. Los espejos, los frescos del techo, las arañas de cristal de Murano y el suelo de mármol son los originales desde su inauguración. Ritz acuñó la frase «El cliente siempre tiene la razón» durante la construcción del hotel, cuando el rey Humberto I de Italia le pidió que la escalera principal fuese lo bastante ancha para subir a caballo a su habitación. Ritz estuvo feliz de complacerlo. Hoy, la mejor suite sigue en la primera planta, pero no se permiten caballos. Bienvenidos a la Suite Royal. Es la estancia más grande del hotel y, sin duda, es una de las suites más clásicas de la ciudad de Roma. Durante casi un año, este fue el hogar de Elizabeth Taylor y Richard Burton, y aquí comenzó el romance que pronto se convertiría en la gran sensación. Eran seguidos a todas partes por hordas de fotógrafos, a quienes los romanos apodaron paparazzi. Así Roma le regaló al mundo los paparazzi. Gracias, Roma. Pero esa es la menor de sus contribuciones. Hormigón, acueductos, alcantarillado, la ingeniería civil que hace posible que 3.000 millones de personas vivan hoy en las ciudades surgieron en Roma hace 2000 años. Y aunque ya no sea un imperio, sus platos, como los espaguetis carbonara, han conquistado el planeta. Ninguna otra megaciudad ha dejado tanta huella en nuestro mundo.